Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Fundación Telefónica le da la más cordial de las bienvenidas a este nuevo ciclo de conversatorio, esta vez enfocado en aprendizaje basado en problemas. Les quiero comentar a todos los que se están conectando que estamos transmitiendo a través de la plataforma Zoom. Por lo tanto, hay algunas funciones que tenemos que tener clara para el correcto desarrollo de la jornada. En la franja de abajo encontrarán dos iconos, uno de preguntas y respuestas y otro de chat. En el icono de preguntas y respuestas vayan escribiendo las preguntas que ustedes nos quieren hacer para nosotros poder durante el desarrollo ir contestándolas. Y en el icono de chat también pueden ir interactuando con algunos desafíos que les vamos a plantear durante este conversatorio. También les quiero comentar que todos los que van ingresando lo están haciendo con sus micrófonos silenciados y sin cámara. Los quiero dejar con ustedes a Cristina Araya, que es nuestra encargada de educación. Cristina, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, Cintia. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas, profesores que nos acompañan en este espacio de reflexión pedagógica. En Fundación Telefónica tenemos un fuerte compromiso con la educación digital y creemos que la educación es un vehículo de transformación social. Es por eso que fomentamos y propiciamos este proceso de transformación a través de nuestras cuatro líneas de acción. Una tiene que ver con el voluntariado, la otra con la cultura digital, la empleabilidad y finalmente el área de educación, del cual soy responsable y trabajamos más de 25 profesores en esta área. Estamos en un momento en que la tecnología está más presente que nunca en nuestras vidas y seguimos conectados. La calidad de la vida de todos nosotros depende de esta conexión y estamos conscientes de que la conexión más importante es la conexión humana, estos vínculos que generamos para propiciar aprendizajes. Les doy la bienvenida a esta comunidad grande de profesores y profesoras de todo Chile, más de 35.000 profesores que son parte ya de esta comunidad de aprendizaje pro futuro, nuestro programa global de educación que busca, insistimos en trabajar para disminuir la brecha digital y educativa con tecnología en contextos de vulnerabilidad. Les invito siempre a visitar nuestra página web fundaciontelefónica.cl, donde en el área de educación está de manera muy fácil ingresar a toda nuestra propuesta de formación para los profesores y profesoras que quieran entrar en esta comunidad. Dice Kant que el mejor recurso para aprender es producir. Lo que más o menos se aprende por sí mismo es lo que se aprende de manera más sólida y lo que se conserva para siempre. Esto es una reflexión que nos invita a Kant y les doy con esto la bienvenida a nuestras dos especialistas que nos acompañan hoy día, Cecilia Montesino, profesora de Biología y de Ciencias Naturales, que nos viene a compartir desde la experiencia, porque ella es profesora también del Colegio Dana Laster de Santiago. Muchas gracias, Cecilia, por estar acá y compartir y tener la disposición para seguir trabajando en la investigación desde la práctica y la experiencia. También nos acompaña nuestra queridísima Marcela Mumberg, profesora ABP Believe, que nos acompaña ya desde hace un tiempo para propiciar estos espacios que promueven los aprendizajes memorables y también cómo abordar estas metodologías para generar o acompañarnos en el desafío de desarrollar habilidades y competencias énfasis curriculares de hoy. Cintia está con nosotros, que también, Cintia Pereira, nuestra profesora especialista, tenemos la fortuna de que ella también es tutora, es profesora de historia, pero es especialista en metodología ABP, y ella es tutora de nuestro curso emblemático que tenemos hoy día, que se alinea perfectamente con la priorización curricular. Ella es tutora de este curso, así que está ahí generando sinergia y motivando y respondiendo todas las preguntas que surjan de esta temática. Quiero desearles que tengan una rica jornada, un buen momento de aprendizaje y me quedo hasta el final porque no me lo pierdo. Bienvenidas, profesoras, para
para este rico espacio de reflexión pedagógica. Cintia. Muchas gracias, Cristina. Quiero darle la bienvenida, como ella ya presentó muy bien, a Marcela Momba y a Cecilia Montesinos, que nos van a acompañar durante este conversatorio. Para empezar, les proponemos a los profesores que están conectados el día de hoy una pregunta. Y para eso necesitamos que vayan a su dispositivo electrónico y en el navegador coloquen www.menti.com utilizando el código 5665660 y nos contesten qué diferencia hay en el ABP y el ABP Problemas. ¿Qué diferencias creen ustedes que puede haber en estos dos modelos metodológicos? Vamos a ver, Cintia, qué conceptos empiezan a aparecer, Ceci, y para ir viendo la percepción que tienen de la diferencia entre las dos metodologías. Además, acá hay varios profesores que están en el curso de proyecto, ¿no? ¿Sí? Así es. Perfecto. Sí. Hay varios profesores que están... Más de 8.000, Cecilia, más de 8.000 Oh. profesores inscritos en el curso de aprendizaje basado en proyectos. Ah, perfecto. Cecilia, Marcela, empiezan a aparecer las primeras conceptos de los profesores, planteamiento de la pregunta, unos dicen ni idea, autores, métodos, pregunta, otros dicen el producto final, pero siendo el planteamiento de la pregunta como que el que va teniendo más adeptos. Perfecto. También el desafío planteado aparece también, Cintia. Sí, indagación sostenida. Problemas, métodos, veo, técnicos, pero planteamiento y producto final son las que están como liderando en esta tarde las diferencias que ven nuestros docentes conectados. Perfecto, y también aparece objetivo, metodología. Pregunta, planteamiento. Sí, excelente. Pero ahí leo, el ABP es más complejo en pequeñito, el ABP en el desafío inicial, el resultado también, los objetivos. Muy bien. Y ahora producto final está en el centro siendo la diferencia más grande que están encontrando los docentes conectados entre el ABP y el ABP Problemas. Perfecto. Sí, te fijas, quedan en tres grandes que son producto final, planteamiento, metodología, Ceci. Cintia, esa ya. Esas son como las que van liderando y que vamos como en la línea de lo que son las diferencias entre estas metodologías. Exacto. Perfecto. Muy bien. Está dando una muy buena radiografía de lo que es la diferencia que hay entre las metodologías. Sí. Resultado, metodología, proceso, producto final. Son las que lideran la respuesta. Invitamos producto final. Producto final, ¿no es cierto? Planteamiento, proceso, metodología, resultado también está apareciendo. Cecilia, Marcela, ¿les parece que empecemos a ver cuáles son las diferencias que es el ABP? Sí, querida Cintia. Vamos a entrar directo a lo que siempre hemos trabajado juntos, que es teoría y práctica. Cecilia es experta en aprendizaje en base a problemas, así que esperemos que la teoría y la práctica que hoy día traemos a todos los profesores y profesoras que nos acompañan les permitan aplicarlo en el aula, tanto análogo como digital. Si se quería, el inicio del ABP. Vamos. Bueno, el ABP, como ustedes lo pueden ver ahí en la diapositiva, nace en la década del 60. O sea, no es algo nuevo, no es una cosa novedosa que trajo este siglo XXI, sino es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo, principalmente en las universidades. Y nace en las universidades, en las escuelas de medicina principalmente, que se dieron cuenta que era necesario que los estudiantes realizaran más estudios como de caso. Y parte promoviendo o, digamos, proponiendo a los alumnos diversos casos que ellos debían resolver durante, sobre todo los primeros años de estudio. ¿Cuál era el objetivo que tenían las universidades? Por un lado, hacer una educación un poco más integrada, o sea, una formación académica más integrada,
el hecho de poder hacer que los alumnos trabajaran con problemas reales, se dieron cuenta de que era fundamental, y que a la vez en la resolución de cada uno de estos casos, de cada uno de estos problemas, tenían que utilizar varias áreas del conocimiento, y eso para la universidad era fundamental, ya que de alguna manera cuando uno estudia una cosa tan como, digamos, como la medicina, requiere de utilizar distintas fuentes de información para poder finalmente resolver los casos. Cuando partió esta metodología, como dice muy bien Ceci, que desde la década del 60 y del 70, originalmente los diseñaron para grupos de 7 a 8 alumnos que iban cambiando cada vez que terminaban de analizar un problema y de llegar a una solución a lo propuesto, iban cambiando de tutores, de tal manera que ellos iban adaptándose a nuevos escenarios donde tenía, como dice muy bien Ceci, que llegar a una respuesta de una pregunta que permitiera aplicar lo que ellos estaban aprendiendo, pero conectándoles con el espacio real. En la siguiente imagen que vamos a ver ahora, vamos a observar básicamente algunas características del modelo, y está la conexión y motivación inicial, que nosotros la hemos visto muchas veces también en el ABP, y la mayoría de las pedagogías emergentes que existen en la actualidad, como en base a desafíos o retos, y básicamente bajo esta metodología los problemas son mucho más complejos y desafiantes. Y la idea es que se conecte lo que los alumnos están aprendiendo, se conecte las disciplinas con respuestas a necesidades del mundo real. ¿Ceci? Sí, yo creo que una de las diferencias que ustedes pusieron ahí, hablaban un poquito de la complejidad. Si bien es cierto, los problemas suelen ser más complejos, porque están pensados también para una edad también diferente, eh, tienen que estar en lo posible conectados con el mundo real, y se resuelven de manera colaborativa, exactamente igual como se hacen los proyectos, ¿verdad? Eh, y eso le da una riqueza bien especial. Vamos a ver que pueden ser también de varias áreas integradas, o puede ser una área que la lidere y otras que apoyen en el desarrollo de la problemática. Y esa es una de las ventajas comparativas que tiene esta metodología, porque en la siguiente imagen que estamos avanzando, la primera etapa, queridos profesoras y profesores, vamos a ver diferencias y atributos únicos, y también aquellos que son compartidos. Nosotros en varias oportunidades con Cintia y Anita, Cristina, hemos estado en conversatorios que hemos conversado sobre la ADP, sobre este ABP que busca un producto final, que esté conectado con la comunidad, que es interdisciplinario, que está enfocado en el desarrollo de habilidades sociales, que está enfocado en lo que significa responder a una necesidad del entorno inmediato, que tiene una componente social muy fuerte, pero que también tiene ciertos elementos que lo hacen de gran complejidad al inicio de su implementación. Ejemplo, tener claro que vas a tener que discriminar objetivos de aprendizaje porque estás uniendo asignaturas, que vas a tener que planificar de tal manera que te permita siempre estar analizando y midiendo el proceso de aprendizaje, y que probablemente la etapa más de trabajo inicial de la ADP va a ser siempre la planificación, en que vas a tener que unir estas asignaturas cercanas. A diferencia de la ABP, que va permitiendo otras posibilidades. Ceci, ¿cuáles serían los atributos principales de un aprendizaje en base a problemas? Mira, yo diría que el atributo principal en sí mismo es el problema inicial. El problema inicial tiene que ser un problema desafiante, un problema que motiva al alumno con una pregunta esencial y una pregunta problematizante que nos permita estar constantemente indagando. A diferencia de proyecto, como muy bien decías tú, que busca que el alumno en el desarrollo de un producto logre el aprendizaje, el aprendizaje basado en problemas, busca que a través de la resolución de una problemática el alumno aprenda ciertos conceptos, desarrolle, ¿verdad?, ciertas habilidades y en definitiva cumpla el objetivo de aprendizaje. Si bien es cierto también, se requiere que de alguna manera los profesores que van a trabajar en conjunto en el problema encuentren OAS que tienen que entrelazar. Como yo les decía, también puede ser disciplinario, pensando en que alguna otra disciplina, por ejemplo, biología podría ser el que lleve la línea de conducción de la investigación, pero le puede ayudar el lenguaje a través de la redacción de una revista,
¿verdad? A través de un texto que sea informativo, etc. Así que, pero yo diría que lo esencial en el ABP en base a problemas es el problema inicial y la resolución que tiene ese problema al final. También indicar que el problema puede no tener una respuesta, el problema puede no tener una solución, porque lo importante, claro, lo importante es los pasos, la investigación que ellos hacen para llegar a dar una posible solución a esa problemática. Perfecto. Sí, te quería, hay varias preguntas de profesores. Hay varias preguntas. Tengo aquí una de Patricia Gómez que pregunta ¿qué aspectos estructurales y de gestión tienen que cambiar los establecimientos educativos para permitir ya sea el ABP proyectos como el ABP problema? ¿Qué nos podrían comentar Marcela, Cecilia? Ceci, tú partes con dos y yo doy dos ideas, ¿te parece? Me parece. Para implementar. Sí, bueno, cuando un colegio quiere partir con aprendizaje basado en problemas o proyectos, lo primero que tiene que hacer es modificar un poco lo que eran antiguamente las reuniones de departamentos. Ahora ya no van a existir departamentos separados, sino departamentos integrados, sobre todo en proyectos en los primeros años de la experiencia nuestra es de sexto a primero medio. Son 2 o 3 áreas que se unen, quinto y sexto en nuestro colegio son 3 o 4 áreas que están unidas. Por lo tanto, ahora pasa a formarse una especie de célula en la que van a participar profesores de ciencias sociales, de matemática, invento, lenguaje, depende cómo el colegio lo quiera organizar. Cuando ya pasamos más a la enseñanza media, de séptimo hacia arriba, se unen, por lo menos nosotros la experiencia que tenemos 2 experiencias de nuestro colegio y de otro colegio, es que se trabaja de acuerdo, por ejemplo, ciencias con matemática, todas las ciencias con matemática y todos los ramos más humanistas, y se separa como en 2. Primero eso. Segundo, entender de que debe haber un tiempo que se requiere previo al desarrollo del problema, que es de la planificación justamente, de la organización, del diseño, ya sea a través de un proyecto, a través de un problema, hay que tener un diseño, porque uno tiene que tener muy claro los pasos que el alumno va a tener que seguir para poder encontrar la respuesta al problema en este caso, o la construcción de un producto. Y que en ese andar el alumno aprende. Lo otro, que los profesores, aquí vamos al trabajo nuestro, perdemos el rol que teníamos de estar adelante, del que guía, del que está, liderando, ¿verdad? Siendo el protagonista de la sala de clase, pasa a ser un mentor, un guía, alguien que está para resolver dudas, pero esas dudas no se resuelven, porque en el fondo se resuelven a través de preguntas. O sea, el profesor se transforma, y a mí me encanta verlo así, como el gran signo de interrogación de la sala de clase. Es un gran preguntador, el que hace las preguntas que guía y orientan al alumno hacia, ¿verdad?, la respuesta que nosotros sabemos a la que debería llegar o la que esperamos que llegue. Yo creo que estructuralmente, primero, entender que hay que reformular la organización, son team de profesores de distintas áreas, tiempo para que ese team pueda organizarse, pueda hacer el trabajo colaborativo. Y aquí viene un desafío tremendo, porque los profesores en general tenemos un trabajo muy solitario en la sala de clase. Nos complica que entre otros a mirarnos, nos complica muchas veces la evaluación, nos complican un montón de cosas porque como que es nuestro espacio. Entonces uno pierde ese espacio, ya no tiene ese espacio. Y eso también los colegios tienen que fomentar el trabajo colaborativo entre los profesores. Como dice Cecilia muy bien, queridos profesores y profesoras, hay un cambio estructural que va en espacio de tiempo para planificar, también en comunicar el cambio metodológico hacia los padres que tienen que ser partícipes de este proceso y hacerlo lentamente, partir básicamente en grupos, en espacios de tiempos pequeños, midiendo la evolución de la comunidad educativa y posteriormente ampliándolo el resto de los cursos. Cintia, ¿alguna otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta de Eduardo Soto, que pregunta que para hacer un ABP se necesitan discriminar los OA en trabajo multidisciplinario. ¿Cuál será la clave para hacerlo y respetar, por ejemplo, la priorización curricular?
Es una pregunta que continuamente nos aparece en todos los conversatorios y básicamente por lo que implica en la actualidad educar en tiempos de pandemia. Y básicamente como hay que discriminar, y nosotros tenemos pruebas que nos respiran en el oído, como el SIMS y la PCU, nuestra recomendación con Cecilia siempre es que los objetivos principales de aquellas que se van a medir en pruebas estandarizadas estén muy bien puesto en el corazón del proyecto que tú vas a diseñar. No estoy diciendo que van a existir asignaturas que sean auxiliares, pero sí tienen que estar estos objetivos principales que van a ser medidos a largo plazo, puestos diseñados de tal manera que la medición continua que se haga del proyecto evidencie el aprendizaje. Uno de los grandes desafíos que uno siempre cuando hace ABP o desarrolla cualquier tipo de metodología o pedagogías emergentes es pensar que te alejas de las pruebas estandarizadas. Y si uno diseña bien un proyecto y está bien implementado, la prueba estandarizada debiese reflejar ese aprendizaje y no alejarse de él. Ceci. Sí, con respecto a lo último que decías, Marcela, es súper importante ver la experiencia que tienen los países que ya han partido con esto hace mucho tiempo. Yo tuve la suerte de estar en algunos colegios en España y ver que ellos han logrado mejorar en las pruebas estandarizadas sus resultados académicos, eh, es decir, no se contrapone. No quiere decir que un niño por resolver un problema o por estar construyendo un producto vaya a aprender menos cosas. Ya está más que probado que el aprendizaje es mucho más grande. Sí, obviamente hay un entrenamiento, y eso nosotros lo sabemos, los que somos de enseñanza media, ¿verdad? Que nuestra PTU, PCU, o como se llame ahora, es entrenar al alumno en responder ciertas preguntas. Ese entrenamiento va a tener que estar igual, pero los conocimientos el alumno los tiene. Yo creo que el alumno lo adquiere y lo adquiere con mucho más profundidad muchas veces de la que nosotros pensamos. Cintia, quería, vamos avanzando y damos el espacio para otras preguntas. ¿Te parece? ¿Terminamos de ver esa o no? Sí. Sí, y ahora les queremos presentar a los profesores que, bueno, este es un cuadro comparativo en que aparece el aprendizaje en base a proyectos, en base a problemas y también en base a retos. Y básicamente les proponemos con Cecilia, con Anita y Cintia, que son metodologías que se pueden aplicar y no desesperarse, porque estamos en primer lugar, que nunca se nos olvide, educando en medio de una pandemia, por lo tanto hay elementos que podemos tomar de las metodologías y aplicarlos en nuestra realidad inmediata. Así como el aprendizaje en base a proyectos, siempre buscar un producto que esté conectado con la comunidad, así como Ceci les ha hecho hincapié en esta resolución de la generación de un problema en base a un contexto específico y buscar una solución, el aprendizaje en base a retos o desafíos deja una tremenda oportunidad para ir conectando el mundo laboral o el mundo donde existe una serie de profesionales que ya están aplicando el mismo diseño de los proyectos y conectarlos con el mundo escolar. Y ahí les recomendamos con Cecilia el trabajo que está haciendo el Liceo América de los Andes, que está trabajando con mucha fuerza esta última metodología en tercero y cuarto medio. Y así va conectando, porque vi varias preguntas, Cintia, que estaban de los profesores TP, conectando básicamente el aprendizaje dentro del aula, ya sea análogo o digital, con el mundo laboral. Y para eso es muy interesante la propuesta del aprendizaje en base a retos, pero también el aprendizaje en base a problemas. Ceci, si tuvieras que aplicar esta metodología, ¿cuál sería la recomendación? Porque también hay preguntas en el chat para los primeros años. ¿Cómo implementarías esta metodología o cuáles elegirías para hacerlo en un establecimiento y por qué años irían profundizando una u otra metodología? Mira, en base a la experiencia que yo he visto, creo que trabajar en base a proyectos en los primeros años, me refiero entre quinto, sexto, séptimo, octavo, es súper recomendable porque se presenta el conocimiento de una manera, ¿verdad?, única, o sea, todo el conocimiento, todos los ramos interconectados. O sea, es un aprendizaje más bien ¿verdad?, multifactorial. Los niños, cuando aprenden de manera integrada todas las áreas, ¿verdad?, creo que es un aprendizaje mucho más profundo. Nosotros hemos tenido la tendencia a separar las asignaturas, esta cosa de asignaturista, ¿verdad? Pero que en la cabeza del niño eso surge porque nosotros de alguna manera lo forzamos.
Entonces, siento que hasta octavo básico es súper bueno trabajar en base a proyectos porque puede ser multidisciplinario. En base a problemas, en un país como el nuestro, donde debemos rendir una prueba al final de áreas, creo que está súper bien partir desde un primero medio hacia arriba en aprendizaje basado en problemas, porque puede ser más disciplinario. Puede ser disciplinario ayudado por otra asignatura que le presta, por decirlo así de alguna manera, un servicio. Por ejemplo, biología con tecnología, química, ¿verdad?, con biología, ahí pueden haber OAs comunes, física, matemática, lenguaje, de repente, historia, biología. Me encanta mezclar humanidades con ciencia, me encuentro que da una riqueza especial, filosofía, biología, por ejemplo. Pero no necesita ser tan multidisciplinario, ya no es necesario. Y además promueve en cada instante más el pensamiento crítico, ese pensamiento a ir, avanzar, ¿verdad?, en la reflexión, en la profundización del conocimiento, porque uno puede ir regulando la profundidad de cada uno de los problemas, a partir con problemas simples, pero ese mismo problema puede servir de base para un problema un poco más complejo y así irlo ampliando, ¿verdad?, hasta terminar en problemas mucho más complicados al final de un año. Entonces, yo diría que en enseñanza media, científico-humanista, las dos metodologías que siento que tienen mucho más aplicabilidad son proyecto y problema, y yo dejaría problemas para los más grandes. Si bien es cierto, a los chicos más grandes igual les gusta, les encanta fabricar cosas y hacer cosas, digamos, ya, hacer páginas web, hacer blog, tal vez no tanto lo manual, pero sí por lo menos en la parte más digital. Y el aprendizaje en base a reto, creo que a mí me encanta en todos los niveles. Yo de repente uno podría hacer una mezcla perfecta de esto, porque también te conecta con esa realidad práctica que tiene el qué voy a hacer después, ya con el mundo laboral, sobre todo en aquellos colegios donde la realidad es que el niño a lo mejor no va a ir a la educación superior. Y por eso que me encanta lo que hizo el Liceo América, que está trabajando fuertemente con aprendizaje en base a retos y en base a proyectos, y también mete de repente problemas, también ha sido como muy, muy bueno. Yo diría, en un mundo ideal, yo aplicaría los tres, en realidad, dependiendo de qué es lo que quiero lograr con los alumnos. Cinti, Ceci, ¿cuántas semanas para una ABP? ¿Problema? Pregunta una profesora. Mira, van desde las 3 semanas a las 8 semanas, que ha sido mi experiencia, porque depende de cuál sea realmente el reto. Por ejemplo, si yo a mis alumnos les digo, le hago una pregunta como inicial, ¿verdad?, como un gran reto, que el típico, yo trabajé durante mucho tiempo en el colegio, Homo Faber, destino final Marte. Es decir, hasta qué punto el ser humano va a tener que migrar de la Tierra, irse de la Tierra, producto de toda la contaminación. O sea, da para que lo aborden desde distintas perspectivas. En ese lo hicimos en 3 meses, porque los alumnos tenían que responder un montón de cosas. Primero, ¿por qué nos tendríamos que ir? Bueno, ¿cuál es la consecuencia de irnos? ¿Qué necesitamos para irnos? ¿Qué necesitamos para quedarnos? Entonces, ahí abarcamos desde la física, la biología y la química, las 3 áreas, y fue una cosa como espectacular, los niños lo pasaron muy bien. Obviamente ahí no teníamos ningún fantasma, y no tenemos ningún fantasma en ese de los OA, ya, porque es un curso especial que da nuestro colegio, entonces, pero va a depender de lo que yo quiera. Si, por ejemplo, uno que yo les traje más adelante de ejemplo, que tenía que ver con las hormonas, nos demoramos 4, 5, 6 semanas. Pero sí también hay otros que han sido 3 semanas. Por ejemplo, modelar las vacunas, que es un problema que les plantea a los niños en tercero medio en Ciencias para la Ciudadanía, que ellos tenían que hacer un modelo de contagio asumiendo una persona infectada de una peste, y ellos tenían que diseñar una especie de modelo visual. Ahí estuvimos en 3 semanas, pero estamos hablando que eran 3, 4 horas, porque tiene poquitas horas esa asignatura. Este cuadro que está ahí, queridos profesores, va a quedar la presentación para que lo puedan analizar y poder observar, y vamos a ir avanzando porque Cintia les va a pasar en un momento determinado un desafío para que podamos compartir. En la siguiente imagen van a poder observar básicamente lo fundamental de lo que es la definición del problema.
y lo importante que es el contexto en el que nace ese problema, la contextualización. Y ahí les colocamos algunos ejemplos que vienen interesantes. ¿Hasta qué punto una pandemia pone en peligro la democracia? Fíjense lo que significa que uno puede trabajar en formación ciudadana, en tercero medio, y partir definiendo lo que es democracia, las características, el valor que tiene, y también ver básicamente cómo una pandemia lo puede colocar en cuestionamiento. Fíjense la segunda, hay que medir el agua, es vital para la vida. COVID-19, protegerme es proteger a los que quiero. Y la favorita de mi querida Cecilia, hormona, ángeles o demonios. En la siguiente imagen, vamos a ir avanzando para que lleguemos a la parte práctica que a ustedes les interesa siempre, aparece básicamente, porque es el elemento que es fundamental para poder implementar, que cuando uno empieza a diseñar el problema, lo importante es que sea de interés y motivación. Que esté muy relacionado con algún objetivo de aprendizaje, obviamente tiene que estar presente en todas las metodologías, que refleje una situación de la vida real, que tome hechos que sean cercanos a ellos y de interés, que permiten un juicio. Cecilia les habló de pensamiento crítico, es muy importante, y que deben ser preguntas abiertas ligadas a aprendizajes previos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando pasamos los conversatorios de ABP, hablábamos siempre de la pregunta esencial? Acá tenemos preguntas abiertas y motivación. Sí, si faltará algo más fundamental Sí, a la hora de diseñar. yo diría que la pregunta esencial, valga la redundancia, Marce, es esencial, ¿ya? Siempre debemos partir con una pregunta esencial que sea muy, muy grande, muy grande. Y los niños, a partir de esa pregunta esencial, en el caso de los problemas, ellos hacen sus preguntas, eh, digamos, más de indagación, más problematizantes, que son más aterrizadas, que son más contextualizadas. Porque yo les decía, en el caso de si nos íbamos, nos quedábamos en la Tierra, la pregunta esencial era súper amplia y los niños dijeron, bueno, como pregunta problematizante, ¿qué requiero, verdad, para irme a la Tierra? O sea, ¿qué requiere la especie humana para poder salir de la Tierra? Bueno, que requiere un montón de cosas. Entonces ahí tiene que ir desglosando, ¿verdad? Ir viendo, ir haciendo cada vez preguntas de indagación más pequeñitas. Pero la pregunta esencial, Marce, yo creo que es fundamental, siempre. Fundamental. Porque Cecilia, ella es la que hace volar al chiquillo, ¿ah? Ella es la que motiva realmente al niño. Cecilia Marcela, tengo una pregunta de María José Mancilla, que pregunta cuál es la diferencia técnica en el rol de los profesores. Me refiero a aclarar en atributos los roles de administrador, guía, tutor, etc. ¿Cuál es la importancia de nosotros? ¿Cuál es el rol de nosotros los profesores en este modelo, ya sea problemas o proyectos? Lo que Cecilia apuntó en varias oportunidades, nosotros pasamos a ser facilitadores, guías. Somos aquellas personas que, como dice muy bien Ceci, que somos los grandes preguntadores, pero no las grandes respuestas. De hecho, cuando uno implementa la ADP, lo primero que uno le dice a un profesor es que no tengas ninguna preocupación de decir no sé. De hecho, no tienes por qué saberlo, porque tú estás acompañando a un alumno en un proceso de aprendizaje donde él tiene que ser el protagonista. Y nosotros simplemente vamos dejando. Ahora, hay varios, frente al aprendizaje en base a problema, Barrows establece que en base, hay dos grandes elementos de esta metodología, que uno puede ser aquel profesor que deja libertad absoluta a sus alumnos y solamente va chequeando en el proceso, o simplemente los vas dirigiendo. Ahí hay un proceso de cómo ir dejando que vuelen con sus alas propias, ¿no, Ceci? Que al comienzo cuesta tanto. Sí, yo creo que en un comienzo aquí yo creo dividiría el rol en dos etapas. En la primera etapa, bueno, primero el profesor es el diseñador de este cuento. Se cambia nuestro rol. Yo no preparo una clase, yo diseño un problema o diseño un proyecto, ¿ya? Y eso ya es un cambio administrativo, un cambio de todos los tipos que ustedes quieran, porque uno puede preparar una clase, saber su tema, hacer su PPT, etcétera, ¿verdad? Guías, qué sé yo, pero cuando uno entra en esta metodología, uno se transforma en diseñador. Algo para lo cual muchos no sienten que no estudiaron, pero créanme que tenemos todas las habilidades para hacerlo, porque no es tan difícil. Entonces uno diseña, porque tiene que diseñar un proyecto o un problema tal de que el alumno, a través de la resolución del problema o la confección del producto, aprenda solo. Encuentre solo las respuestas, que cumpla y que pueda ir haciendo tic. Concepto 1 logrado, concepto 2 logrado, concepto 3, eso uno tiene que ir visualizando. Por lo tanto, no es menor el tiempo que uno demora en diseño.
Luego, durante el desarrollo del proyecto o del problema, yo creo que hay dos etapas. En una etapa inicial, uno tiene que estar, uno guía porque el diseño va a ser súper guiado al principio, porque tenemos alumnos que nunca lo han vivido, por lo tanto no podemos llegar y dejarlos. Pero la guía se hace a través de preguntas. Entonces uno va preguntando, va dejando, uno le dice hasta nosotros en un inicio les entregábamos todos los objetivos que tenían que cumplir y al lado los contenidos que ellos tenían que saber al final del problema o al final del proyecto. Pero con el tiempo, a medida que van pasando los años, que nuestros alumnos están acostumbrados a la metodología, uno ya puede permitirles volar. ¿Y a qué nos referimos con volar? Que uno tiene un esqueleto básico del proyecto y ellos pueden meter lo que ellos crean que pueden resolver. Pueden incluso ellos determinar cuál va a ser el producto final. Pueden desviar la pregunta, problema, hacia un lado que a ellos les interese. Y ahí nosotros tenemos que ser guía, ir encauzando. Nosotros sabemos, igual que los alumnos, porque les damos a conocer cuáles son los objetivos. Y eso es súper importante. Antiguamente, como que colocábamos el objetivo en la pizarra, ¿verdad? Pero ahora le entregamos el objetivo al chiquillo. Este es el objetivo que debes lograr, estos son los contenidos que debes aprender, y yo te voy a guiar. Un poco eso. Jimena Oces también pregunta si es preferible comenzar con aprendizaje basado en problemas y luego ir a aprendizaje basado en proyectos. Como decía Cecilia, la implementación de la ABP se hace muy cercana y muy interesante en los primeros años escolares. Y los profesores, porque he visto varias preguntas, Cintia, de profesores de los primeros años, han trabajado continuamente en metodologías muy cercanas a la ABP. Por lo tanto, siempre la propuesta, como dijo muy bien Ceci, es partir primero con el aprendizaje en base a proyectos y dejar el aprendizaje en base a problemas en los cursos como de primero o cuarto medio, porque va generando un trabajo básicamente de una resolución de un problema y análisis de casos que va a ser muy interesante para su vida educativa, todo lo que sea la educación posterior a cuarto medio. Cintia, seguimos avanzando porque vamos a llegar a la parte práctica y donde aquí viene el desafío, Cintia, lo lanzamos, a ver cuántos profesores nos acompañan. Y vamos a invitar a todos los profesores, Marcela, Cecilia, Anita, Cristina y yo, todos invitamos a todos los profesores que están conectados a que creen un problema y lo compartan vía el chat. Y ahí, ¿no es cierto?, están algunas características que tiene que tener este problema, ¿no es cierto?, como hablaba Cecilia, que motive a los estudiantes, que sea interesante, que los conecte con la vida real. Entonces, lo invitamos a todos los profesores que están conectados a que a través del chat compartan, que creen rápidamente un problema y lo compartan. Ya tenemos el primero, Juan Barra, dice, ¿cómo resolvemos el conflicto mapuche? Algo que, ¿no es cierto?, está presente en el día de hoy. Karen Núñez dice, ¿qué actividades recreativas se pueden hacer en pandemia? Claro. Interesante. Evelyn Parra dice, ¿cómo resolvemos la sequía de un humedal? Qué buena la de Agustina, Ceci, Cintia, Anita, Cristina, ¿me vacuno o no? Margarita Herrera también dice, ¿cómo fomentamos la caridad en este mes especial? Excelente. La caridad. ¿Eso es? Mira, qué linda, caridad. ¿Cómo evalúo en tiempos de pandemia? Muy bien, Sonia, excelente. ¿Cómo evalúo en tiempos de pandemia? Ya me gustó de Fernando, ¿cómo mantengo la condición física en pandemia? Ya que no podemos salir, ¿no es cierto? ¿Cómo mi cuerpo se adapta a hacer ejercicio sin tener que salir? Agustina colocó una pregunta que daría para un tremendo proyecto. ¿Validamos la pena de muerte? Miren qué maravilloso, Angélica. ¿Cómo trabajamos en equipo en modo online? ¿Qué significa trabajar en equipo? Eso es súper interesante, porque de repente creemos que trabajar en equipo es estar todos pegaditos juntos. ¿Cómo reuniremos fondos para nuestra licenciatura? ¿Las notas reflejan cuánto aprendo? Pero ese es un tremendo proyecto, ¿cierto, Ceci? Para ABP, para problemas. Ahí matemática puede entrar con la estadística, ¿verdad? Y históricamente, no sé, súper bueno. Cintia, Anita, Cris, Ceci, les llama la atención otra más porque hay preguntas muy buenas.
Es que Sí, van tan rápido que no alcanzo a leerla. Carolina Zamora dice, notas o conceptos. Bien. ¿Cómo reencantar a los alumnos? ¿Cómo, Excelente. ¿Cómo? Sí, sí, Karen Cintia. dice, ¿cómo puedo ser tutor de un compañero en clase online? Mm, Excelente. ¿Cómo motivar a los y las estudiantes? Pregunta Ingrid. Juan Pablo, ¿la democracia es el mejor sistema de gobierno? bueno, ese. En esa misma línea también está la de Varinia Praga que dice, en contexto de crisis social, ¿cómo fortalecemos la democracia? Sí. Bueno, pareció al que teníamos nosotros con la Marce, que hasta qué punto pone en riesgo la democracia la pandemia. Las preguntas que están haciendo son excelentes y si ustedes se Sí, fijan súper buena. son preguntas completamente fuera de zonas de confort, son preguntas inquisitivas, y si un alumno las recibe inmediatamente va a preguntar, no la puedo encontrar la respuesta en Mm, Google. claro. Cintia, Bueno, ese es un truquito, que me imagino que también la Marce se los dijo para cuando trabajaron con proyectos. La pregunta problematizante no debe tener una respuesta única. ¿Ya? Debe ser hecha de tal manera que no se googlee. Segundo, que no se responda con un sí o un no. Ahí los de ciencia sabemos lo complicado que es a veces eso. las preguntas están excelentes y mientras las voy viendo estoy como diseñando en la cabeza Sí, sí. proyectos, Yo no ADP, alcanzo ni a verla. problemas. En cada una de ellas podríamos estar generando y Mm, felicitaciones porque son muy buenas preguntas. sí, Cintia, Anita, ¿alguna última para ir avanzando, Ceci, en lo que nos va quedando? sí. Me gustó esta de Fernanda Lara que dice, ¿por qué es importante elaborar una nueva constitución? Perfecto. Interesante. Fíjate que yo ahí la cambiaría y yo la aplicaría, para que los niños aprendieran. Eh, Uno normalmente cuando hace una pregunta tiene que buscar, digamos, partir la pregunta lo más amplia posible. Yo le pondría, ¿hasta qué punto? Mm. ¿Hasta qué punto es vital, fundamental, no sé qué es lo que más decía la pregunta, cambiar la Constitución? Encuentro Brenda interesante. acaba de colocar, Cintia, ¿apruebo o rechazo? Apruebo, rechazo. Buena, También es es. como, súper. Excelente. Queridos profesores y profesoras, vamos a ir avanzando. Apruebo el rating. Vamos a ir avanzando porque Apruebo. vamos a llegar a la parte práctica. Aquí están las etapas del aprendizaje en base a problemas. Y Sí. básicamente los próximos, porque tenemos 2 espacios más, vamos a darle la oportunidad para que ustedes nos digan qué elementos les gustaría profundizar en los próximos conversatorios. Ahí ustedes se fijan, está desde la planificación inicial, donde definimos los objetivos de aprendizaje, donde vamos diseñando este problema, donde tenemos que organizar los grupos, siempre trabajamos mínimo 3, máximo 4, Ujú. donde vamos presentando problemas y vamos aclarando términos. Tenemos ejercicios que vamos a mostrar ahora que son de lluvia de ideas, donde podemos ver qué saben los alumnos, qué cosas tienen qué elementos tienen que aprender, y también elaborar hipótesis sobre esa posible respuesta a esa pregunta, que como dice muy bien Ceci, podemos llegar a no necesariamente una respuesta final. Sí. Y vamos formulando básicamente cómo vamos a investigar, discriminar información, desarrollar el pensamiento crítico, vamos a presentar nuestro primer avance, nos van a hacer una coevaluación nuestro profesor y vamos a seguir hasta llegar a la respuesta final. Sí, de todas las etapas que están ahí, ¿cuál tú como experta crees que es la más importante al aplicar esta metodología? A ver, yo creo que, bueno, siempre es importante el inicio, ¿verdad? Cuando uno ya tiene, o sea, para diseño que aquí dos cosas. Bueno, cuando yo diseño, lo más importante es, es el problema que tiene que estar relacionado con los OA, con lo cotidiano del niño, ¿verdad? Que, que le haga vibrar el corazón, que se siente identificado, que quiera trabajarlo. Eso siento que siempre es lo más complejo, cómo logro ese problema, cómo contextualizo el problema de manera que el chiquillo yo pueda engancharlo. Lo demás viene por añadidura, yo diría después ya uno es experto en planificar, esto lo vamos a hacer esta clase, esto esta otra clase. Pero creo que cuando uno diseña, ahí está lo principal, teniendo en claro que puede que no llegamos a una respuesta única, y ojalá no lleguemos a una respuesta única. ¿Ya? Eso es como lo primero. Pero cuando uno ya lo aplica, siento que el enganche inicial es importante, igual que en los proyectos, ¿verdad? Pero después el desarrollo. Ese desarrollo y esa metacognición y esa discusión y reflexión constante.
el chico investiga, da respuesta a estas primeras preguntas que se está planteando, pone, ¿verdad?, a la mesa con su grupo, con su equipo, llegan a un consenso del conocimiento y luego lo explican al curso. Eso es súper importante en todos los momentos. ¿Por qué? Porque se nota más aquí que en proyectos cuando se hacen los Frankenstein en los trabajos de equipo. Así es. Cuando ya tú investigas esto, después llegamos y juntamos todo y se armó el Frankenstein, ¿verdad? Cuando en proyecto no se nota tanto porque terminan construyendo algo, pero en problema se nota mucho. Cuando investigó la primera parte, investigó lo otro, y arman el conocimiento y lo unen sin discusión grupal, sin que yo te cuento lo que yo investigué de ese punto, tú me contáis la del otro, y yo aprendo de lo que tú investigaste, porque en el fondo el trabajo de equipo es para tener múltiples personas, como que si yo me pudiera multiplicar, una Cecilia va a investigar una cosa, la otra otra, y aprendemos como en una cabeza, me llega todo el conocimiento. Pero acá nuestros alumnos van a hacer eso. Entonces, ese tiempo yo creo que es fundamental darlo. Yo diría que es tan importante como el que ellos puedan después presentarnos la respuesta final. La metacognición, creo que también es súper importante, que está a lo largo de todo esto. Formularse, por ejemplo, una cosa importante es la formulación de la hipótesis. Porque es lo que ellos van a probar, como es la respuesta a una pregunta, ellos pueden tener respuestas previas de acuerdo a lo que ellos saben. Bueno, van a tener que comprobarla. Porque un niño podría decir, no, yo sé que esto es malo, ya, pero a ver, ¿en base a qué? Tú lo dices. Pero yo creo que eso es, Marce, yo creo que Eso es lo fundamental. Sí. En la siguiente imagen vamos a seguir avanzando sobre un elemento fundamental también del aprendizaje en base al problema, que es la famosa lluvia de ideas, que se hace en un inicio y que nosotros lo podemos hacer en la actualidad a través de cualquier herramienta digital, desde Kahoot. Y básicamente lo que buscamos son los conocimientos previos, los intereses y motivaciones. Bajo cualquiera de las pedagogías emergentes siempre vamos a conectar el interés y la motivación con el aprendizaje. Vamos a poder elaborar las posibles hipótesis y vamos a poder encontrar lo que aparece ahí, que es muy interesante. ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que no conozco? Y una lista de lo que necesito tener para poder resolver el problema. En la siguiente imagen que viene ahora, van a observar estas fases del aprendizaje, que es muy interesante. Recuerden siempre, ¿qué es lo que yo sé? Tenemos que poder observar qué traen los niños que aprenden, pero también ese es un indicador de qué les interesa, qué debo aprender y cuáles son mis grandes desafíos, porque mi objetivo es llegar a la resolución de la problemática inicial que el profesor me está ayudando a diseñar. La siguiente imagen, vamos a ir avanzando un poco porque vamos a llegar a la parte práctica y vienen ejemplos. Y aquí va a quedar mucho más claro y Ceci va a partir con uno que es... bueno, aquí aparecen biología y química, los esteroides son realmente dañinos. Anita, ¿podemos seguir sin los siguientes porque queremos llegar al práctico de Ceci que se los va a mostrar? Miren ese era. Ya Ceci, por favor. Bueno, porque la Marce siempre dice que este es como mi favorito, ¿eh? Pero este es mi favorito porque no lo diseñé yo, lo diseñaron mis alumnos. ¿Ya? Yo no tenía diseñado un problema, habíamos recién pasado por un problema que había sido para ellos muy entretenido, habíamos terminado con un juicio, habíamos hecho un montón de cosas para genética, y estaban súper ellos motivados. Entonces me dijeron, ya Miss, qué sé yo, ¿qué problema viene ahora? Y yo, no tengo ningún problema, vamos a ver esto rápido nomás, porque después tenía otro problema. No, pero Miss, qué fome, qué sé yo. Y me dijeron, y diseñámoslo entre todos, y lo diseñamos. Bueno, y ellos le pusieron hormonas, ángeles o demonios. ¿Ya? Aprovechamos de tomar lo que ellos conocían de química, y justo la profe de química también enganchó, estaban viendo algo con química orgánica, así que como que le venía bien. Y bueno, ya ahí puse una de las tantas preguntas que ellos hicieron, ¿son los esteroides realmente dañinos? Y si pueden poner el link, los alumnos tuvieron que investigar un montón sobre cómo funcionaban las hormonas, qué eran las hormonas, cómo funcionaban tipo de hormonas. El link, si pinchan el link, ahí está. Ellos terminaron haciendo, este era un grupo chiquitito, así que tenía 3, bueno, esta fue la portada que ellos hicieron, y terminaron haciendo como esta especie de blog, donde ellos publicaron, ¿verdad?, en la web, todo está libre, digamos, no, aunque yo lo conecté a la página del colegio, y terminaron haciendo esto.
donde en este caso ellos están hablando de la insulina, si realmente la insulina es un amigo o un enemigo de los diabéticos, ¿ya? ¿Será amigo o enemigo? Otro sobre la hormona del crecimiento, que le interesó sobre todo a los hombres, por Messi, porque Messi tuvo un tratamiento súper largo de hormona del crecimiento y por eso se fue a Europa, qué sé yo. Y bueno, y el otro, el primero que aparece ahí, hormonas esteroidales versus esteroides anabolizantes, de todos mis alumnos que les gusta el deporte, la musculación y todo eso, que ellos lo hicieron y fue muy entretenido. Y esto es ellos respondieron a la pregunta, a sus preguntas que ellos hicieron, si ustedes se dan cuenta se parece mucho a un proyecto, y las respuestas las dieron en ese blog, en los distintos grupos. No es tan difícil, los niños enganchan súper rápido, a mí me encantó ese grupo, porque engancharon y les quedó muy bonita la página que hicieron, y estaba bien, o sea, de contenido súper bien. Pero aquí pasó algo al final, ellos habían hecho esta revista, todos contentos, todo compartido, y yo dije, ya, pues vamos a la prueba. Hay que hacer la prueba de esto. Va a ser alternativa con preguntas de análisis, pero Miss, si no hemos visto nada. Y yo, ¿qué? Llevamos 5 semanas, o 6 semanas en esto, ¿cómo que no hemos visto nada? Pero Miss, es que, y uno me dice, pero es que a usted no nos ha pasado nada. Ah, yo no le he pasado nada, pero ¿y ustedes todo lo que han hecho? Y me di cuenta de que había una etapa que se nos olvida siempre, y que es la metacognición. La metacognición es fundamental. Y yo le dije, a ver, chicos, ya, empecemos. ¿Qué es hormona? Y yo en la pizarra, anotando así. Ya, ¿quién quiere salir a escribir esto? Ya, qué sé yo. ¿Cómo funciona la hormona? Ah, hay 2 mecanismos. Yo vi que había un mecanismo acá. Yo, este otro mecanismo de acá. ¿Y qué tipo de hormona? Ah, esta hormona, esta hormona. Al cabo de 2 horas de clase, yo les dije, ¿ustedes se dan cuenta de todo lo que aprendieron? Y dijeron, wow, aprendimos mucho. Sí, aprendieron mucho. Lo que pasa es que no se habían dado cuenta. Y yo ahí me di cuenta que mi error había sido que nunca antes había hecho eso. Veamos, ¿qué aprendimos hoy día? Y de ahí yo aprendí que ojalá clase a clase, semana a semana, hayan unos 15, 20 minutos. ¿Qué aprendimos? Los famosos tickets de salida que ahora uno se hace medio fanático. La pregunta, ¿qué aprendí hoy día? O le puedo preguntar si en ese día investigaron inventos sobre la insulina, una pregunta sobre la insulina. Pero estar siempre haciendo que el alumno piense en su aprendizaje. Esas preguntas previas que mostró Marcela, de qué sé, qué debo saber, es potentísimo. Cuando el alumno se da cuenta que no sabe y que necesita saber, llevamos el 50% avanzado del problema. Porque se dio cuenta. Gracias, Ceci. Las siguientes preguntas que vienen ahora son propuestas. En el caso de lo que estamos viviendo en la actualidad, toda una pandemia que ha traído un porcentaje no solamente de dolor, de pérdida de vidas humanas, que es lo más importante, pero también pérdida de lo que es mercado de trabajo. Uniendo a matemática y economía, ¿cómo harías una compra lo más barata posible? Analizando el escenario actual y dándole a los alumnos la posibilidad de poder entregar una propuesta. La siguiente imagen van a ver otra propuesta también que les trajimos con Cecilia. ¿Cómo contaría la historia de tu familia en modo pandemia, uniendo lenguaje y arte? En plena modo análogo, a través de cualquier herramienta, Google Classroom, Zoom, ¿cómo podrías contar la historia de tu familia en medio de esta pandemia? Lenguaje y arte. Y la última, que también les trajimos como propuesta, miren qué belleza, por lo menos yo soy una enamorada del Quijote de la Mancha, yo creo que es inmortal, así que ya tengo la respuesta. Pero ¿qué valor tiene el Quijote hoy? ¿Qué valor tienen los sueños, la utopía, el creer en lo imposible? Puede tener espacio hoy día, y a través del lenguaje e historia. Gracias, Jenny, gracias, estoy completamente de acuerdo, todo. Cintia, querida, preguntas finales y el desafío que tenemos para los profesores. Sí, tengo algunas preguntas de Ricardo Silva. Pregunta, ¿cómo puede llegar a ser un aporte trabajar con metodologías ágiles para facilitar el aprendizaje, ya sea la generación de un producto o en la resolución propuesta para el problema?
Perfecto. Primero, un gran abrazo, Ricardo. Las metodologías ágiles básicamente siempre van a centrarse, Ricardo, en lo que es la colaboración, el trabajo en equipo. Y ya tienes un tremendo elemento, más en una sociedad de alumnos que son de una generación que es hiperconectada, por lo tanto el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y colaborativas son fundamentales. También todas las metodologías ágiles van a propiciar la participación continua de los profesores, perdón, de los alumnos. Uno pasa a ser un facilitador, por lo tanto, les vas dando espacio para que ellos vayan siendo responsables de su aprendizaje. Y también permite el compartir con la comunidad una metodología ágil, una pedagogía emergente, no deja a los papás fuera. Es una comunidad de aprendizaje que está avanzando. Por lo tanto, tiene muchos elementos que permiten poder responder a las necesidades de los alumnos del siglo XXI. ¿Ceci? Sí, yo creo que en problema, yo sé que en proyectos se ve a veces más claro la relación con la comunidad porque uno fabrica un producto que puede servirle a otra persona, pero en problema también, porque los niños pueden, uno de los productos que obtuvimos en algún momento este año en Ciencias para la Ciudadanía fue una carta al MinSal, que no la mandamos, pero ahí está, con aquellas cosas que debiera contener, por ejemplo, una campaña publicitaria para disminuir las cifras de SIDA en Chile. Una campaña que fuera dirigida a adolescentes, escrita por adolescentes. Entonces, eso también puede ayudar, también puede, por ejemplo, una campaña a disminuir una pregunta, un problema, cómo disminuir, ¿verdad?, el consumo de droga o de alcohol en los adolescentes, cuando es respondido desde los adolescentes y la podemos publicar a través de no sé, una infografía, un cartel, un afiche, es potente, porque te lo está diciendo un par. Y desde esa perspectiva siento que hay una riqueza profunda en todas estas metodologías activas. La conexión con la comunidad yo creo que le da la diferencia en la profundidad y en el corazón que le ponen los chiquillos. Cintia. Marcela, tengo otra pregunta de María González, que no le queda claro la forma, cómo se evalúa cuando son más de 2 asignaturas, cuando estamos trabajando interdisciplinariamente. ¿Cómo podemos evaluar? Sí, si quieres partir con una propuesta tú, yo les doy otra también. Sí, bueno, yo creo que como todo parte de los OA, y los OA uno sabe que lo puede desglosar en ciertas habilidades o ciertas, hoy en día están los indicadores de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es muy simple, o sea, en un proyecto cuando está súper bien diseñado, uno va viendo, va poniendo hitos en el proyecto que van cumpliendo con esos checks que uno tiene que ir haciendo de lo que uno debe ir observando si ha adquirido o no el conocimiento respectivo. Y se pueden ir haciendo subproductos que vayan sirviendo para una u otra asignatura. Estoy metiéndome más en proyectos, porque los problemas suelen ser 2 asignaturas, 3 como máximo. Y también ahí sirven, o sea, si estamos haciendo una campaña publicitaria y está arte, o sea, sí, la pregunta es, ¿cómo promuevo, verdad, o desincentivo, o cómo me hago cargo, o cómo logro que los alumnos no consuman, o que los adolescentes no caigan en el consumo de una droga? Podría estar arte, y arte podría evaluar, tiene que ver que OA, ¿verdad?, está involucrado, cuáles son los indicadores que tiene ese objetivo, y lo puede ir evaluando. Lo mismo lo haría ciencia, ¿verdad? Y hay una idea muy bonita que nació en otro colegio, estuvimos hace poco con la Marci, que decía, bueno, todo lo que pienso que me hace bien, y venía de la problemática del consumo de drogas. Entonces, sí, Perdón, la verdad es que uno puede ir de a poquitito. Una profesora, creo que es Vanessa, hablaba ahí continuamente, como decía, estoy completamente de acuerdo, rúbrica todo el rato, y esa rúbrica siempre tiene que estar compartida antes de iniciar cualquiera de las pedagogías emergentes. Los alumnos conocen la rúbrica, las manejan, saben cómo van a ser evaluados, y por lo tanto el porcentaje de cuestionamiento crítica a la nota final siempre es muy minoritaria. Han aparecido muchas preguntas, las hemos estado leyendo y vamos a dar resoluciones a ellas, así que no se preocupen si por el tiempo no se pueden llegar a todas las respuestas. Cintia, ¿les decimos el desafío que tendrían para el próximo espacio?
Sí, les vamos a contar el desafío. Lo que dice Marcela es muy importante. Tanto la presentación se va a compartir en el foro del curso, como también las preguntas que han ido llegando las vamos a sistematizar para que ustedes lo puedan obtener, para poder responder sus preguntas. Como dice Marcela, por el tema del tiempo no podemos. Pero sí les queremos dejar un desafío planteado, que tiene que ver con crear a partir de la asignatura en la cual ustedes imparten, ¿no es cierto?, un problema, crear un ABP problema y lo comparten a mi correo electrónico, lo voy a dejar en el chat también. Y también he visto hartos preguntas sobre qué modelo. Pueden desarrollarlo también en el modelo Canvas, que lo encuentran en el curso de la plataforma ProFuturo Solution. Entonces la idea es que ustedes, a partir de lo que han aprendido hoy día, también pueden revisar la parte de ABP Problemas en el curso, creen su propio proyecto de ABP Problemas, teniendo en cuenta todo lo que Marcela y Cecilia han compartido con nosotros. Y para que sea personalizado este espacio, que nos quedan 2 espacios más, ¿nos quieren compartir, te parece, Cintia, qué les gustaría el próximo conversatorio profundizar? ¿Evaluación o más ejemplos? ¿O les gustaría ver el rol facilitador del profesor, la generación? Si nos compartieran, Cintia, en el chat, para así diseñar el próximo espacio para ustedes. Sí. Carolina ya hice evaluación. Evaluación, sí, yo también creo que es importante. También dice el rol de profesor, diseño de preguntas. Evaluación, yo creo que evaluación es algo que, Evaluación es como lo que más se mueve. sí, y también quizás se podría profundizar un poco el rol del estudiante, Ya. también, o sea, perdón, del profesor. También, que va muy rápido esto, cómo aplicar ABP, dice Sebastián Mesa, en contextos desafiantes. Rúbricas, dice Eduardo Soto. Evaluación. Perfecto. En base a eso, el próximo espacio nos vamos a concentrar en los elementos que para ustedes son más importantes y son fundamentales, porque estos espacios de conversación, nuestro objetivo es poder acompañarlos en el proceso y compartir, y si quieren podemos traer, Ceci, proyectos que fueron bien diseñados, pero el resultado no fue como esperábamos. Uno muchas veces aprende de los errores, mucho más que de los éxitos. ¿Les parece, Cintia, para que las compartamos y ahí Sí, porque vean? otra petición bien aclamada es más ejemplo, evaluación y más ejemplo. Perfecto. Eso van a encontrar el próximo espacio. Estamos llegando al final, Cintia, Anita, Cristina. Si Cintia, tú vas cerrando y cada uno de nosotros vamos a un mensaje final, ¿les parece? Sí, recuerden este desafío que les planteamos. Voy a estar recibiendo sus problemas, ¿no es cierto?, a través del modelo Canvas. De todas maneras, igual me voy a comunicar con cada uno de ustedes para dejar bien explícita la actividad, y la idea es que en el próximo conversatorio nos puedan acompañar a través de un video sobre su experiencia del diseño de ABP Problemas. Quiero invitar, para ya finalizar, a Cristina Araya que vuelva con nosotros. Cristina, ¿estás por ahí? Sí, a ver, tengo el micrófono abierto. ¿Me escuchas bien, Cintia? Súper bien. Sí, me encanta, Marcela. Yo tomo apuntes. Yo no sé si les había contado, pero soy una de las profesoras que a lo mejor se identifican conmigo, algunos de ustedes, pero yo tomo apuntes. Mira, tomo apuntes y también tomo apuntes acá. Estoy así en modo digital y análogo, tomando apuntes por todos lados. Y después me sirven de ancla para poder retomar. Pero me encanta la comparación que hicieron del aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos. Me encanta distinguir con precisión el rol del profesor que nos compete. O sea, donde el profesor es más coach, donde el profesor es más guía y donde el profesor también es un activador o un consultor profesional del proceso. Y me encanta también ver las preguntas de los profesores que están conectados, casi 500 profesores conectados en todo Chile. ¿De dónde están? ¿De dónde están conectados? Les digo la pregunta para verlos ahí en el chat, que empieza a mirar. Me encanta saber de dónde están conectados. Hay profesores también fuera de Chile que están conectados, de Latinoamérica.
Me encanta saber que están haciendo preguntas acerca del proceso de evaluación. Marcela, querida, siempre está la pregunta de, ya, está bien, conozco las fases, sé que la pregunta esencial es una herramienta sine qua non para promover los aprendizajes y desarrollo de habilidades en esta metodología, y también el producto, y compartir el producto, lo importante que es esta fase final. Pero la evaluación como estrategia de retroalimentación para asegurar la calidad, pero también los resultados, y para asegurar los objetivos de aprendizaje. Me encanta que tengamos este desafío también, porque cambia el rol y cambia también la perspectiva, porque transitamos de una pedagogía, Cecilia, y corrígeme si no es así, de una pedagogía de la respuesta hacia una pedagogía de la pregunta. Entonces, cierro con lo que puse al principio, que con la reflexión del principio que hago referencia a Kant, que tiene que ver con lo importante, con el mejor recurso para aprender es el producir. O sea, lo que más o menos aprendemos es lo que se aprende por sí mismo y lo que mejor se conserva. Y para esto estas instancias de reflexión, para considerar estas metodologías que nos ayudan a compartir y a seguir desaprendiendo y aprender nuevas formas de enseñar. Así que muchísimas gracias a todos. Dicen, Cintia, ¿dónde están conectados? Gracias, Marcela, por siempre tu disposición y por tu gran experiencia y además por tu nobleza en compartir. Cecilia, me encantó escucharte y me encantó también aprender de ti y de tu gran experiencia. Gracias a todos los profesores que están conectados. Nos vamos a ver pronto. Cintia, tú ya nos vas a dar referencias del próximo encuentro, que yo no me lo pierdo. Y Cristina, Cintia, si me permiten un pequeño saludo al Colegio Murialdo de Valparaíso, con un abrazo gigante, que los profesores nos están acompañando, una comunidad educativa que les recomiendo conocer, está avanzando con mucha fuerza en ciudadanía digital. A Paula, Patricia, Carolina, grandes amigos que están aquí acompañándonos, así que para nosotros es un honor. El próximo conversatorio van a ser diseñados especialmente para ustedes desde sus necesidades. Ceci, querida. Sí, bueno, decirles que gracias por estar motivados, gracias porque nuestros alumnos necesitan profesores que quieran innovar. Yo creo que cuando uno se tira en estas nuevas metodologías porque sintió que lo que estaba haciendo ya no estaba cumpliendo con lo que realmente nos interesa, que es que nuestros alumnos aprendan y crezcan como personas, crezcan intelectualmente. Y decirle que desde la neurociencia está más que probado que uno no aprende cuando les dan respuestas, uno aprende cuando se hace preguntas. Así que a confiar en que hay una resistencia a los niños quieren que les demos todas las respuestas, pero si nosotros somos firmes y les respondemos con preguntas, pero con mucho cariño, es como te amo mucho, pero no te puedo responder, y te respondo con una pregunta, los niños al final se sienten desafiados y cumplen, porque son capaces de hacerlo. Cecilia, lo último es que acá, a propósito de la neurociencia, tenemos un curso de neurodidáctica. Hoy día en la mañana nos juntamos con los profesores de las escuelas rurales de la Araucanía. Y a propósito de la neurodidáctica, que en realidad es didáctica neuro, porque lo más importante es la didáctica y entender un poco cómo funciona el circuito neurobiológico de la motivación, que es el DAS. Y es algo que aprendí ahora en el curso, que somos entusiastas en el equipo de Profuturo, los profesores que estamos ahí, nos hacemos los cursos además. Entonces aprendimos que el circuito neurobiológico de la motivación, que pasa por el DAS, con el deseo, con la acción y con la satisfacción, y cuáles son los neurotransmisores que están involucrados en esto, es fantástico. El curso de Neurodidáctica, Cecilia, es fantástico para complementar con estas metodologías de aprendizaje basado en proyectos, en problemas y en retos. Así que los dejo cordialmente invitados, a todos y a todas. Sí, súper bien, súper bien. Cintia, querida. Nos vemos el próximo 4 de septiembre a las 16 horas, viernes 4 de septiembre a las 16 horas para la segunda parte de ABP Problemas, donde ya vemos que vamos a hablar sobre la evaluación, que es muy, muy importante. ¿Y dónde nos vemos en manera asincrónica? ¿Dónde nos encontramos? En el curso. En el curso y en el foro del curso, ahí yo les voy a ir dejando material, hay material disponible, vayan inscribiéndose y haciendo el curso, los diferentes módulos, hay un módulo especial de evaluación. Si alguno de los profesores quiere participar en estos webinars como presentador, ¿podría comunicarse contigo haciendo una propuesta? Podría comunicarse conmigo de todas maneras, ya les dejé
mi correo en el chat para que cualquier duda, comunicación, que nos manden su desafío al correo. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Que estén muy Marcela. bien, Adiós, nos vemos chao. pronto, gracias. Nos vemos, gracias. Chao Cintia, chao Cristina, Chao, Marcelita. chao.